Bueno, señoras y señores, bienvenidos a Cara B, este espacio donde vamos a hablar con un montón de personas interesantes, dedicadas evidentemente al mundo de la música, artistas, productores, etc, 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 gente con un montón de cosas que contarnos, cosas interesantísimas. Y en el día de hoy, nuestro primer programa, queríamos contar con un invitado de auténtico lujo. ¿Por qué digo de auténtico lujo? Porque más allá de tener una trayectoria intachable, una trayectoria musical realmente que creo que puede relatar con tremendo orgullo, porque no puede ser de otra manera, detrás de ese personaje que hemos visto sobre el escenario, o que vemos a través de los videoclips, o que escuchamos a través de su música, hay una persona con un montón de historias que contar. De hecho, muchas de ellas ya las ha contado, ahora les decimos dónde. Y además hay una persona que merece la pena que ustedes conozcan si no la conocen en el tú a tú. Se están perdiendo una gran persona, un gran ser humano, y hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí con nosotros. Vamos a saludarlo ya porque tengo llegado un montón de cosas que hablar con él. Don Piti García. Don Isidro, ¿te tengo que llamar o todavía te puedo llamar Piti? Bueno, si quieres Isidro también, como quiera. Oye, Respondo por los dos nombres. me llamó un montón la atención la forma en la que aparece Piti, porque es un poco rebuscada la historia, ¿eh? En mi vida, ¿te refieres? Sí, 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 sí. O sea, ese apelativo es un poco rebuscado, porque claro, Piti, Sí, Piti, Piti tío. puede venir de Pedro, de Peter. No, no, nada que ver. No tiene nada que ver. Pero oye, ya ves las cosas de los críos, ¿no? Easy Piti, Las si te cosas de los llamaban de críos. pequeño, ¿no? Easy pitisi, tío. Me decían Easy pitisi, cara de Easy. O sea, era una cosa como de niños de 8 años, ¿sabes? De 7, de 5. Y ya está. Y después se fue reduciendo. Y Se quedó en pitisi. Y al final digo, bueno, pues nada, Piti. algo te gustó porque tú te quedaste con él ya para siempre. O sea que. Sí. Ya, de hecho, cuando llegué aquí a Extremadura, digo, bueno, voy a retomar mi nombre y tal. Isidro, para que la gente me llame Isidro y tal. Y nada, tío, al final acabó todo el mundo llamándome Piti otra vez. O sea que Bueno, ya se queda, ¿eh? yo voy a empezar de atrás para adelante, si no te importa, como canario que soy, aquí las Venga, cosas las hacemos a lo salmón. Y antes de, antes de nada, vamos a hablar de algo que acaba de salir prácticamente al mercado, como quien dice. Está a la venta en Amazon. Nosotros ya saben que los canarios, Amazon es algo que está ahí, pero que no nos influye demasiado. Eh, pero bueno, los que lo quieran en Canarias ya saben que en solsanet.com tienen ustedes la opción de comprar el libro, y si no, en las redes sociales de Piti se lo piden y se los hacen llegar. Un alma inquieta. Yo tengo que decir dos cosas de este libro. En primer lugar, hay que ser muy valiente, pero muy, muy valiente para desnudarse de esta forma, y más en los tiempos que corren, que todo el mundo tenemos redes sociales, donde el hate está tan a la orden del día. Te has desnudado de una mm, forma impresionante, en canal, como se suele decir, tanto a nivel personal como a nivel artístico, ¿eh? Porque a nivel artístico al final, pues mira, es tu vida, puede ser más o menos pública y demás. A nivel personal es una auténtica barbaridad. O sea, te has abierto un canal, te has destripado por mm, completo y has dicho, este soy yo para bien o para mal. Y por otro lado, algo que a mí me encantó cuando leí el libro, y que creo que también ayuda a la lectura, es que no has relatado la historia como la puede relatar un escritor que se dedica a escribir. O sea, tú has contado la historia como se la hubieras contado a tu colega del barrio, con su ja, 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 ja y todo. O sea, una cosa más natural no puede ser. sí, así quise hacerlo. Además, cuando empecé a escribir, se lo dije a Cristina, le digo, quiero. A ver, yo no soy escritor, es lo primero que aparece en el libro. O sea, no soy escritor, no me dedico a escribir libros, ¿no? Escribo, sí, escribo letras de canciones, poemas, pensamientos y todo eso, pero como escritor tengo mis faltas de ortografía, mi tal, que ahí está Cris, que es la que me corrige muchas veces y tal, pero sí que le dije a Cris, le dije, digo, quiero escribirlo planteándome que estoy delante de un colega y me acabo de dar cuenta de que lo conseguí. Total. Digo, como si estuviera sentado y contándole como yo le cuento a un amigo, ¿sabes? O sea, no hay, es muy fácil de leer y veo que conseguí transmitir esa sensación, ¿no? Porque era la que quería, es simple y llanamente la que quería. Mm. Y cómo, o sea, cómo nace la idea de escribir un libro que te deje tan al descubierto.
porque uno intenta siempre protegerte o sobreprotegerse de las opiniones de la gente y demás. Mm, Ya tú vienes tan de vuelta que te da un poco igual todo, ¿no? A ver, lo meditaba el otro día. Tiene, yo creo que tiene que ver mucho con la autoestima. El que haya leído el libro se va dando cuenta de que al final es una historia de superación, ¿no? De conciencia, de darte cuenta de cosas y de decir, oye, esto lo puedo cambiar, pues venga, vamos a cambiar. Y, y entonces es una historia de superación. Entonces, también tiene que ver con el cultivo personal de la autoestima, que eso no quiere decir que, sea, que seas invencible ni que tengas una coraza que te pueda proteger de todo, ¿no? Pero, pero el tener cultivada la autoestima, porque al final la autoestima yo creo que la consigue uno cuando trata de conocerse a sí mismo, porque muchas veces el ser humano trata de sabotearse a sí mismo, ¿no? Te Ujú, engañas a ti mismo para conseguir cosas que a lo mejor si le pones la conciencia no las harías, por ejemplo. claro. Entonces, pues yo creo que fruto de ese cultivo de la autoestima, pues llega un momento en el que, y la edad también, ¿no? Llega un momento en el que dices tú, mira, ya tengo los amigos que tengo, la gente que me conoce, que me conoce directamente sabe quién soy y me da un poco igual los comentarios que puedan surgir de cualquier cosa, porque al final para conocer a una persona tienes que conocer parte de su vida también. O sea, no, juzgarla por un simple acto también es complicado y se suele hacer mucho, ¿no? Entonces algo que me da un poco igual, que yo sé quién soy y ya está, es simplemente eso. Y la idea fue, nosotros en casa, por una iniciativa de Cris, todos los años, lo hace ella el curro, ¿eh? Todas las fotos que hemos hecho así de familia o si nos hemos ido de excursión a algún sitio, todas las vamos recopilando y a final de año se pega el curro de montar un álbum físico y lo mandamos a imprimir. Y entonces tenemos el álbum de los años de la familia. Los tenemos como tomos de libros Ujú. guardados, ¿no? Y yo pensando, yo siempre he querido escribir algo. Tengo en mente una historia que tengo muy antigua ahí para escribir algo y tal, pero al final salió la autobiografía. Y viendo los álbumes de fotos y claro, como soy un volado, estoy todo el día por ahí imaginando cosas, digo, oye, qué guay sería escribir la biografía, ¿no? Y que eso sea una tradición en la familia, como mismo la de los álbumes de fotos, ¿no? Y que yo escriba la mía y que mi hijo escriba la suya y que su hijo, si Dios quiere, y llega a tener, escriba la suya. Y entonces tienes ahí como en la biblioteca, mira, esta es la historia del bisabuelo, la del abuelo, la de mi padre, tal. O sea, así fue toda la volada que me dio en la cabeza. Digo, pues yo quería escribir algo, digo, voy a escribir. Y empecé por el principio, preguntándole a mis padres, a mis tíos, y así empecé. Y después pasa una cosa curiosa que a medida que empiezas a escribir y empiezas a tirar de la memoria y de los recuerdos, a ver fotos y a forzar un poco, hostia, y empiezan a venirte recuerdos, tío, que es como, si, como cuando tiras del hilo y ya empieza a salir todo fácil, tiqui, 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 tiqui. Pues así fue, y fue una experiencia súper bonita que yo le recomiendo a todo el mundo, lo edites o no lo edites. El ejercicio de escribir tu vida, lo que recuerdes, hasta donde estás ahora, te hace pensar muchas más cosas todavía, de la vida sobre todo. Sí, muchas veces nos subimos a la rueda de hámster y nos dedicamos al día a día y bueno, la gran mayoría de veces somos incluso capaces de olvidar o meter en un cajón todos esas circunstancias que han hecho que uno sea de la manera que es hoy en día, ¿no? Y creo que Mm, ese ejercicio de reflexión es maravilloso, pero claro, tú ahora mismo tienes un problema, o sea, tienes un libro escrito, lo tienes documentado, está ahí, es tangible. Ahora mismo cuando le eches la bronca a tus hijos te va a decir, papi, a mí lecciones de moral ni una, ¿eh? Que aquí en la página 47 dice que tú hiciste que no sé qué. No, y que los hemos criado así. Nuestros hijos los hemos criado con posibilidades de poder cuestionarte, de poder, llega un momento ya y que dices tú,
hostia, colega, que me está tocando las pelotas, ¿sabes? Pero es que se lo has enseñado tú, ¿sabes? Y aunque a veces moleste, yo estoy muy orgulloso de eso porque te van a cuestionar siempre y te van a decir, oye, pues tú, claro, es que tú dices que no sé qué y tal y no sé cuánto. Y entonces te hacen mirarte al espejo, que es lo que para mí eso es, ¿no? El ejercicio de mirarte al espejo desnudo, ¿no? Es como cuando uno se mira desnudo al espejo, te ves todos los fallos que tienes, te ves las chichas, no sé cuánto, lo que estás tratando de esconder y tal. Entonces mirarse al espejo es como mirarse a uno mismo, ¿sabes? Y no esconderse. Y entonces ellos siempre están ahí, pues tú, no sé qué, no sé cuánto y tal. Entonces te jode, pero es lo que yo quiero, ¿sabes? Que cuestionen las cosas, que ellos piensen, que utilicen su cabecita y tal. Así que sí, sí, me enfrento a eso sí, todos los días. Bueno, hay que decir que el libro está a la venta en Amazon para los que nos vean de Península y de otros países. Y para Canarias, pues lo dicho, un mensajito en las redes de Piti, solsanet.com pueden hacer el pedido, o sea, hay muchísimas formas de conseguir el libro y que merece la pena porque además se lee súper rápido, no es que se lea, se embulle porque no puedes dejar de leerlo. Yo me lo tuve que leer varios días porque evidentemente las obligaciones de casa, tal, al final lees cuando puedes, que es cuando ya estás en la cama. Y a veces el sueño te tumba o dices, tengo ya que dormir porque si no el día siguiente no soy persona. Pero ya te tenía todo el día diciendo, ¿y cómo acabará aquella historia de no sé qué, no sé cuánto? La verdad que el libro está muy, muy bien, merece mucho la pena, así que felicidades por eso, creo que ya poco más te tengo que decir porque ya te lo he dicho todo el mundo. Gracias. Las presentaciones han sido un auténtico éxito, en muchos casos se te ha ido incluso de las manos porque ha venido más gente de la que tú pensabas. Por lo tanto, yo creo que es bonito eso, ¿no? De tener el cariño de muchísima gente que a pesar del Sí, tiempo y de las cagadas sí, que uno tío. haya podido tener, pues siguen ahí, ¿no? Además, concretamente en Tenerife, para mí fue muy mágica, porque en la presentación había gente que sale en el libro, porque al Ujú. final nuestra vida es la suma de pedacitos de vidas de otras personas, ¿no? En relación contigo. Y entonces era como, me recordaba, y además lo comenté, digo, esto es como tener un flash cuando, no sé si viste la serie Perdido, Sí. que en el capítulo final están todos allí reunidos tomándose un whisky, no sé qué, charlando entre ellos, los malos, los buenos, no sé qué. Y entonces yo miraba ahí y digo, joder, tío, si aquí ahora mismo en esta sala hay gente que ha vivido conmigo diferentes etapas de mi vida y que muchos de ellos no se conocen entre ellos. Y están todos aquí. ¿Sabes? Era como condensar el tiempo al momento presente, ¿no? Como gente de mi infancia, gente de mi adolescencia, gente de la parte adulta, o sea, todo mezclado ahí y todo en el momento presente, ¿no? Y fue súper chulo, me encantó. Esa es la magia, ¿no? Y Al encima, final, mm, y encima en tu isla, que era un poco como y ya terminar encima, de meter el dedo en la llaga. sí quería, estaba muy, o sea, era algo que quería hacer porque está claro que gran parte de mi vida está en Tenerife, ¿no? Porque claro, hay gente que a lo mejor no lo sabe. Yo estoy convencido que muchos de los que nos están viendo en este momento, pues tienen la idea del Piti cantante, del Piti subido sobre el escenario, del Piti de Solsanet. Pero claro, la vida de Piti ha tomado determinados derroteros y de repente, así de la noche a la mañana, en un año 2000 y pico, que ahora nos dice él, el Piti se convierte en este Piti. O sea, cómo llega el Piti de encima del escenario a ser lo que es hoy en Cáceres, en Extremadura? Vale, mira, todo esto viene de la idea de vivir en la naturaleza. O sea, desde pequeño siempre me ha gustado, no sé si porque en mi época y en la tuya, me imagino, Mm, todos nuestros padres los fines de semana, en vez de irte a un centro comercial, nos íbamos al monte. total. Y estábamos en el monte y enchuletada y con la guitarra para acá y para allá y toda la familia. Y cuando es toda la familia, hablamos de primos, de los tíos, o sea, era una vasca bien grande, Total. aparte de los amigos. Entonces, ese vínculo con la naturaleza siempre me ha llamado, me ha llamado. Entonces, una de mis sueños era tener una casa en el campo, o sea, y tener mi huerta y, o sea, ir incluso a lo que a lo mejor hoy considerarían dar pasos hacia atrás, que para mí es todo lo contrario.
es avanzar. Y, y bueno, la vida sigue andando, sigo teniendo vínculos muy fuertes con la naturaleza. En la adolescencia, cuando se podía acampar, mis padres acampaban en la NEA, en Radazul, entre Radazul y Boca Cangrejo, había Ujú. una playa allí que era muy salvaje y ahí acampábamos y ahí nos pegábamos los 3 meses de verano. Que, Y yo no pisaba mi casa, que nada y tiene que ver estaba con la allí, NEA ahora, ¿eh? Que la gente no piense que... ya, ya, ya. Pero en aquella época era maravilloso, porque ahí se juntaban muchas familias y vivíamos los 3 meses allí. Yo estaba tirado en la playa, sol y otro vínculo con la naturaleza y así. Hasta que un día, esa ilusión de decir, joder, me gustaría vivir en el campo y tal, bueno, pues nos vamos juntando de diferentes sitios, personas con las mismas inquietudes, de decir, oye, pues a mí me encantaría también. Lo que pasa que, claro, estuvimos viendo en Tenerife, la idea era como comprar un pedacito de tierra y juntarnos varias familias con las mismas modo de vida, ¿no? Y era todo muy complicado. Entonces surgió un terreno en donde estoy viviendo, en la zona donde vivo. Y todo eso inició un proyecto de vida, de decir, oye, pues el que realmente quiere dar el paso, pues que lo dé. Hay la posibilidad de comprar tierra, aquí no tiene nada que ver mm, en los precios como en Canarias, porque aquí hay muchas extensiones de terreno, no está limitado, y compramos una finca muy grande entre varias familias. Y la idea era esa, tener cada uno su casita, su vida personal, independiente, pero con zonas en común donde tú dices, oye, pues tenemos una huerta, pues ya que vemos aquí tantas familias, pues vamos a hacer una huerta un poco más grande, nuestras gallinitas, cada uno con su trabajo, pero viviendo en el campo. Entonces, eso fue lo que me trajo a Extremadura. Después todo eso se torció, ahora estamos reconduciéndolo, habemos 3 familias en ese terreno y lo estamos retomando de nuevo, pero ese fue el primer impulso, venir de vacaciones para aquí, conocer la zona, quedarme enamorado, porque al final te das cuenta de que existen muchos paraísos en muchas partes del planeta, o sea, mi tierra es uno de ellos, pero hay muchos rincones bonitos por todos lados y Ujú. gente buena hay por todos lados también. Y después de ver todo el terreno y quedarte por aquí flipado, decir, colega, pues a lo mejor es el momento de dar ese cambio, ¿no? Y así fue que acabé en Extremadura. Y una cosa fue llevando a otra. Yo a Cris no la conocía cuando me vine a vivir aquí. La conocí después. Así que ya ves tú, las cosas de la vida. Las vueltas que da la vida, además, que Cris es tinerfeña, que no vayan ustedes a pensar que es de Sí, allá, o sí, sea, sí, sí. se conocieron allá, pero es tinerfeña, las cosas como son. Sí, sí, sí. Y Del mismo barrio y todo, chaval. o sea, es que ha sido, es todo muy loco. O sea, si tratas de buscar explicación, la cosa es bastante complicada porque lo cuentas en el libro. Además, barajaron otros lugares, algunos se iban de Sí, presupuesto, otros no cumplían con las expectativas y demás. O sea, era un poco, no sé si me permites el símil, pero era una especie de comuna que iba buscando un sitio sí, donde estar todos juntos. sí, 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 sí. Y la verdad que Esa era la idea. aparece este lugar en Extremadura, en Segura de Toro. Eh, Explícanos cómo es el cambio, porque claro, tú vienes de la vorágine de la ciudad, encima vienes Sí, de esa vorágine multiplicada por 10 porque venías con todo el fenómeno Solsanet en la mochila, sí, sí, sí. y de repente apareces en un barrio donde hay 200 personas y 4 cabras. O sea, ¿cómo es ese cambio? Yo creo que a mí no me resultó nada difícil, absolutamente, para nada, porque yo creo que en lo que te comentaba antes, ¿no? Ese querer estar en la naturaleza y ese vínculo, ¿no? Cuando yo cogí el coche, eh, mandé el coche por barco, y yo vine en avión, me fui al muelle, recogí el coche y ya venía de noche para acá, mi primer viaje ya, con lo que me cabía en el coche y poco más. Y yo iba conduciendo, tío, solo y una sensación de libertad y de decir, como si algo me dijera, tío, estás en el sitio que quieres estar, porque no me resultaba incómodo, no tenía miedo, no tenía incertidumbres ni dudas de nada, era como la certidumbre de decir, estoy en el sitio en el que quiero estar. Y aquí yo
me dedicaba también en Tenerife y junto con Soul Sand, muchas de las portadas de los discos las diseñaba yo. Ujú. Me empecé a meter dentro del diseño gráfico, porque también es la parte artística. Y antes de venirme para acá, yo ya tenía algunos clientes en Tenerife. Entonces, al venirme para acá, seguí manteniendo el contacto y teniendo internet, pues eran pequeños trabajitos con los que iba saliendo adelante. Aquí la vida es mucho más económica, no necesitas tanto dinero para vivir. Y así fui empezando. En ese camino de venirme a vivir para acá, conocí a Chris, no desvelo la historia porque también es bonita, y fue por tomar la decisión de vivir una etapa de mi vida que nunca viví y digo, este es el momento de vivirla. Y conocí a Chris y nada, me volví para Tenerife. Entonces paré todo aquí y me volví para allá. Y allí, no, allí, bueno, nos conocimos y tal, y decidimos vivir juntos. Y entonces estuve viviendo con ella en la finca de mis padres, en Güímar, que tiene una finquita muy, muy bonita ahí. Y allí terminamos o sea, no sé cómo decirte, allí terminó todo de empastar perfectamente. Le conté el proyecto que teníamos aquí, le pareció súper interesante y cuando a ella se le acabó el contrato que tenía de trabajo con la consejería, pues decidió aventurarse para acá. Y ya está. Y ya ahí fue, ya venir aquí, empezamos a recorrer toda Extremadura, yo ya me conocí algunos sitios, pero es que aquí puedes estar meses saliendo todos los días a un sitio diferente, o sea, todos los días salir a ver algo completamente diferente. Y empezamos a movernos por aquí, a compartir en redes sociales y tal, y la gente preguntándonos qué eso dónde era, incluso había extremeños que nos decían, ¿dónde está eso y tal? Y entonces se me ocurrió la idea de, digo, vamos a hacer una página web de promoción turística de Extremadura. Y así empezamos a promover el turismo en Extremadura. Se fue dando, yo creo que como se me ha dado todo en la vida, de manera natural, o sea, sin forzar prácticamente nada, sino como de fluir, ¿no? De seguir, bueno, pues venga, hicimos una página web y empezamos a promocionar Extremadura. Y de ahí pues ya empezamos a tener trabajo, ya nos dimos de alta como autónomos y tal, y hasta ahora, o sea, llevamos 15 años aquí Claro. con eso. Parece una tontería, pero de alguna manera las piezas del puzzle de tu vida se han ido colocando de manera totalmente Mm. orgánica. Sí, sí voy a relatar una cosa, porque claro, quien esté viendo la entrevista se ha dado cuenta que Piti es un tío chill, un tío que le gusta el relax, la tranquilidad y tal, pero no deja de ser español y canario y la forma de conocer a su mujer no la voy a explicar, pero sí es verdad que aquello de no hay huevos, a ti se te aplica, o sea, que no hay que, perdona, o sea, no voy a decir Cuando nada lees más, el, pero el no hay huevos, sí, a ti te funciona todo. cuando lees el libro te das cuenta de que funciono mucho con retos incluso hacia mí mismo, ¿no? Eh, yo, ¿cómo aprendí a nadar, por ejemplo? Me empujaron a la piscina. O sea, al final llegó una amiga y me empujó a la piscina y yo no sabía nadar. Y no tenía ni manguitos, ni flotador, ni tenía nada. Y cuando me vi ahí en la piscina y cuando vi que empecé a intentar, ¿no?, moverme, nada, y veo que empiezo a flotar y aprendí a nadar sobre la marcha, pues siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, yo a veces sale bien, a veces sale mal, la mayoría de las veces sale bien, pero uso ese ejemplo y me tiro a la piscina como cuando aprendí a nadar, ¿no? Y digo, bueno, pues yo me tiro y una vez esté ahí en el berenjenal, pues ya veo cómo nado y ya veo cómo salgo, ¿no? Pero siempre ha sido un poco esta locura, es que no sé cómo ponerle la etiqueta, ¿no? Pero esa locura sana, ¿no? De decir, "Bah, tío, yo me lanzo y ya, porque al final la vida son retos que uno va superando, ¿no? Y aprendiendo de ellos, así que sí, eso de no hay huevo, pues ya está, El modus, es un poco así. el modus vivendi de Piti es arriesgado, pero de momento no le ha ido mal. O sea que, bueno, yo sigo retrayéndome en el tiempo y en algún momento Piti fue algo diferente a lo que ustedes han visto, algo así. O sea, fue una cosa muy parecida a esto, pero en cualquier lugar de la geografía tinerfeña para empezar y ya luego se desplazó a otros lugares.
¿Cómo eran estos momentos en los que no parabas de limpiar los suelos de las calles y de las plazas de Santa Cruz? Pues mira, tío, eso fue pues justo en la misma vez, a la par que empezó el breakdance en Estados Unidos, gracias a la televisión, pues vimos una vez un grupo, los Break Machine, que tenían una canción que se llamaba Breakdance en la tele. Y yo me quedé flipado cuando vi aquello ahí bailando en el suelo y no sé qué. Y a la vez vino un colega, estábamos Jeffrey, Ujú. fíjate, en aquella época, Jeffrey, Miguel Juan, que era un amigo del cole, y yo estábamos siempre juntos con nuestras aventuras y nuestras cosas. Y entonces viene Miguel Juan a casa, tío, lo que acabo de ver en la tele, no sé cuánto, tal. No, yo también lo vi, no sé. Pero qué guapo está. Bueno, pues a partir de ahí empezamos a seguir la pista a lo que era esa forma de vida, ¿no? Ese baile, porque va acompañado de todos los grafitis, o sea, la forma de vestir, el baile. Y empezamos a descubrir un mundo nuevo. Ese fue el vínculo que empezamos a coger pues con la música negra, con el baile, con la parte artística, descubrir que el arte es una de las cosas que se te da bien y que lo haces por amor al arte. Nunca mejor dicho. Claro, nada, empezamos a... Eso fue lo que nos hizo empezar a buscar vídeos, cada vez más salían más y digamos que éramos, o sea, estos vídeos eran nuestros propios maestros. Nosotros, yo me acuerdo que tenía un Betamax, ¿te acuerdas de los Uh, vídeos esos, de los Betamax? Bueno, ostras. pues ese, el que tenía yo en casa tenía cámara lenta, tío. Y, y nada, y con la cámara lenta, viendo a ver cómo lo hacía y tal, mira, yo creo que pone el codo aquí para poder dar la vuelta y no sé qué, y viendo los vídeos, después saliendo a la calle y poniendo cartones, intentándolo y a base de golpes y golpes conseguimos, conseguimos bailar. Y fuimos los mejores de Canarias y lo digo a boca llena porque fuimos los mejores de Canarias. Electroshock Breakers. Y ese fue el vínculo también hacia la música negra. O sea, cuando desapareció el breakdance fue nosotros bajábamos en aquella época Pato Discos, Discos Manzana, ahí a la sección de música negra e importación, era todo importación. Donde veíamos un negrata ahí en la portada, pues eso había que escucharlo. Y nos pasamos toda la tarde en la tienda de discos, poniendo los vinilos y oyendo. Y eso fue, o sea, también eso ha sido el culpable de que no me guste la música muy comercial. En aquella época, la música de importación no, nadie le prestaba atención y para nosotros era lo máximo. O sea, a mí lo que el número uno de 40 principales me la traía floja. Yo quería lo que no sonaba en ningún lado, porque descubríamos verdaderos tesoros en la música. Y ese fue el vínculo con la música negra. Y de ahí, pues, las inquietudes de querer cantar y de querer componer. Pero sí, el principio fue el breakdance. Hay que decir que cuando Piti se refiere a música negra, los que tenemos entre 40 y 50 años, la música negra que escuchaba Piti en aquel entonces era muy diferente a la que pudimos escuchar nosotros, que ya era más digital, más popular, no sé, digamos que no era tan de barrio. La que ustedes escuchaban era música de barrio pura y dura. Era música con muy poquitos recursos, aunque hubiera mucha pasta, pero Mm. tecnológicamente hablando era muy limitada. Pero vocalmente, por ejemplo, era mucho más nutrida que la que vino después. Y ya no solo para Piti, o sea, fue escuela para muchísimos grandes autores, incluso hoy en día, que están petándola, como se suele decir, que ya tienen una carrera muy laboriosa y que en aquel entonces la música negra fue para ellos inspiración. ¿Cómo conseguías? Me llama la atención porque, claro, tú hablas de que incluso a nivel de break buscaban vídeos y demás. Claro, el piberío que nos puede estar escuchando hoy en día con YouTube lo tiene todo al alcance de la mano, pero en aquel entonces no sería tan sencillo conseguir No, un vídeo de este tipo de cosas que encima no era algo que le podías pedir a a la vecina. no. En aquella época se movía mucho el tema del satélite, televisión por satélite. Y entonces conseguimos, bueno, Misha, que a Misha lo nombro en el libro, era el tecnológico de la familia.
controlaba el tema de las antenas y tal, y llegamos a tener nuestras antenas enfocadas a determinados satélites, sobre todo para ver la MTV. Ujú. Veíamos la MTV americana y de ahí salía prácticamente todo. O sea, era grabando vídeos como locos de la MTV, sea de música, si salía algo de baile, de break, todo, todo. O sea, era los satélites, la televisión por satélite, aquella época. ¿Y cuál fue ese artista, al final todos los tenemos, cuál fue ese artista que cuando lo escuchaste por primera vez, cuando te llegó a tus manos de la manera que fuere algún material de ese artista, digamos que marcó la piedra angular de todo lo que vino después? Al final todos tenemos a alguien, ¿no? Que nos termina firmando un poquito el corazoncito y que nos termina llevando a ser lo que somos hoy en día. ¿Cuál fue ese artista para Piti García? Mira, de los primeros, te puedo nombrar, hay varios, realmente hay varios. Pero así de los más conocidos, Boyz II Men, que te lo Ujú. habrá nombrado Chris también, Blackstreet, R. Kelly, principalmente, ya después salieron muchos más, ¿no? Pero Tay-Six, por supuesto, para mí Tay-Six son, como digo yo, la NBA de la música vocal, a capela. Y uno que sí, a posteriori, de Boyz II Men y todo eso, marcó mucho mi carrera musical es Eric Bennett. A mí Eric Bennett me flipa. O sea, es superior a mis fuerzas. Es como, si tuviera que nombrar a uno, aunque fuera no tan atrás en el tiempo, sino porque Eric Bennett lo conocí como más adelante, pondría a Eric Bennett ahí, porque condensa todo lo que me gusta, la elegancia, la forma de cantar es espectacular, las producciones musicales son producciones musicales, o sea, me encanta su estilo, ¿no? Su forma de cantar todo, todo. Fíjate que acabas de nombrar a R. Kelly, para lo que hemos quedado, como se suele decir, pero la música, o Sí, sea, el legado musical de R. Kelly seguramente sea uno de los más nutridos en cuanto a música negra y también mm, uno de los más elegantes, ¿no? Porque él siempre ha tenido ese punto de querer llevar la música a transmitir sentimientos, ya no solo a hacerte bailar o hacerte... No, lo de R. Kelly era otra historia, o sea, era algo sí, 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 sí. súper súper Al- elegante y muy fluido. Al final era algo que te mm, terminaba transportando, ¿no? Sí, 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 tenía mucho gancho, tío. Yo de sí, por ejemplo, igual. Igual. O sea, a nivel de grupo así, estilo Soul Sanet, yo de sí marcó mucho también mi carrera musical. O sea, esas voces, tío, los coros tan bien montaditos, después la mezcla de un instrumento tocado con sampler, con loops, no sé, tío, el toque ese callejero que dices tú de la calle. O sea, para mí yo de sí también condensa mucho mi vida musical. Sí. Hay que decir, hay que decir algo. Yo hablaba con Pepe Benavente, permíteme meterlo un poco en la ecuación, pero es que Sí, sí, sí. me comentó algo que en aquel momento me impactó, ¿no? Pepe me llegó un día y me dijo, tío, me acosté una noche normal con mi mujer en la cama tranquilito y al día siguiente estaba en todos lados y era famoso. O sea, no hubo término medio. Fue así. Yo creo que a Sol Sanet le pasó también un poco la historia. O sea, el Sí. tsunami de la fama los terminó llevando en la cresta de la ola y los terminó tirando en un piso al Alcorcón. O sea, los cogió en un portal del barrio de la Salud y los botó en un piso de Alcorcón. Lo que pasó en el Total, medio nadie sabe. como un hidroavión, ¿no? Cuando vas al hidroavión, coge agua, despega y te suelta el agua en otro lado, pues igual. Total. Sí, ¿Cómo fue eso? Cómo se digiere el de la noche a la mañana decir, coño, que voy por la calle y la gente me saluda? sí. Y además es una bola que no la puedes frenar. O sea, tú no puedes coger y decir, no, 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 me voy. No, sino que eso sigue, ¿no? Pues la verdad que yo en aquella época no había gente que pudiera cantar a capela tan fácilmente, que pudiera cantarte en cualquier lado, juntarse seis tíos y sacar unas armonías ahí, que aquello sonara a que habían más de seis, ¿sabes? O sea, Ujú. las armonías hacían sonar aquello brutalmente y el poder ir a una entrevista de radio y que te dijeran, nos cantan algo aquí, sí, sí, sin problema, y ponernos los seis a cantar ahí, eso rompió mucho los esquemas. O sea, no había mucha gente que hiciera eso. Y nuestras primeras entrevistas fueron así, pero claro, cuando grabamos nuestro primer single aquel en blanco y negro con cuatro canciones, un EP,
y empezamos a distribuirlo por todos lados. Allí ya fue ya la bomba, porque empezó a llegar ese disco a todas las emisoras de radio, emisoras de televisión, periódicos, y ya todo el mundo quería saber más. Y eso era una entrevista detrás de otra, una entrevista detrás de otra, y al final te va llevando, y por qué no graban algo más, y bueno, y ahí te ves subido en una ola que sí que es importante la conciencia, ¿no? A ver, el tema de ser consciente está presente en toda mi vida. Muchas veces en más intensidad, otras veces en menos, pero siempre anda pululando por ahí. Y una de las cosas que yo, cuando ya yo vi que eso podía explotar y llevarnos muy alto, me planteé a mí mismo, ¿no? Ese no hay cojones. Ese no hay cojones de decir, esto no me puede cambiar a mí a peor. O sea, no me puede arrastrar esta ola inconscientemente, ¿no? Y tengo que mantenerme siempre con mis pies en el suelo, en tierra, y que no me modifique lo que tanto he trabajado yo conmigo mismo, ¿no? Y sí que son retos interesantes, pero sí fue algo así, como de la noche a la mañana, ¿sí? De la noche a la mañana, en cuanto empezamos a mandar esos discos, empezó a sonar el teléfono, digo, y ya está, y no paró. Vale que para ustedes en aquel momento el hacer música no había nada de imperativo, al final hacían música porque les daba la gana, no tenían la intención de agradar a nadie, sino al final contaban historias, pues que a día de hoy, digamos que esa valentía de decir las cosas de la forma que ustedes lo hacían se está perdiendo, porque al final se habla de lo que sabemos que no va a molestar a nadie y ustedes en aquel entonces no tenían problema en pinchar a quien fuera, aún sabiendo de que no te iban a llamar por un bolo. Les daba igual, decían Claro, lo que tenían que decir. Pero yo creo que uno de los puntos de inflexión en aquel entonces que estaban iniciando la carrera fue la participación en el Festival de Candelaria, que un poco ahí fue cuando el público dijo, espérate que aquí hay materia, ¿no? sí, sí. Ese festival fue brutal, tío. Ahí hubo una acogida tremenda. Y ahí te das cuenta, porque también tienes que estar atento, ¿no? Tú tienes tus propias sensaciones, pero estar pendiente de lo que sienten los demás, ¿no? Y cuando ves que los demás empiezan a ponerte por todo lo alto, empiezan a hablar de ti, empiezan a querer acercarte, no sé qué, ahí con unas caras de felicidad y tal, y dices tú, hostia, tío, pero aquí está pasando algo y yo no me estoy enterando, ¿no? Y el Festival de Candelaria fue uno de esos momentos, ¿no? De decir, de conciencia, de decir, colega, la que estamos liando, tío. ¿Sabes? Que fue muy guapo, tío. La verdad que solo tengo recuerdos bonitos. Me hablas de esa maqueta donde aparece una versión muy particular de un tema que es muy importante para Piti García, que es el Vivir en Soledad, ya aparece en esa maqueta. Ya Sí. luego se hizo una versión diferente, pero ¿cómo? No te voy a desgranar mucho más del libro porque quiero que la gente lo compre, pero esa parte sí creo que es importante porque ahí también nació un nuevo Piti. Nació un tío que en aquel entonces sabía que lo que componía llegaba y partía llegando incluso a gente a la que tal vez no esperaba llegar. ¿Cómo fue la composición de Vivir en Soledad? Vivir en soledad, al final, todas las letras. Yo, bueno, puede haber alguna que uno se ponga en una situación concreta y dice, tú vamos a escribir sin haber vivido esa situación, pero la mayoría de las canciones son experiencias propias, ¿no? Entonces, bueno, pues hay momentos en la vida en las que te pasan cosas. Entonces, tienes la oportunidad de aprender de ellas o de observarte a ti mismo y de crecer, o tienes la oportunidad de hacer todo lo contrario. Entonces, bueno, pues vivir en soledad forma parte de la experiencia de vida. ¿Qué, ¿Por qué escribo yo? Bueno, ya lo sabes, ¿no? A raíz de GB, un amigo que tenía que me enseñó una vez un cuaderno lleno de poemas y yo me quedé flipado. Fíjate tú, tío, o sea, descubrí la poesía a través de un amigo, no en el colegio. Y yo lo leía y decía, pero esto lo escribiste tú. Y él decía, sí, tío, sí. Y yo me quedé enamorado de los poemas, tío. Y él fue el que me abrió la puerta a escribir lo que sentía, a sacar hacia afuera lo que llevaba dentro.
y empecé a escribir mis propias cosas, ¿no? Y de ahí sale esa experiencia, ¿no? De vivir en soledad. Y incluso tengo de puño y letra la hoja de papel donde escribí ese poema, que después se convirtió en una canción, sí. Y por lo que dices tú, ¿no? Yo recuerdo de recibir algún que otro email de gente agradeciendo determinadas canciones. No sé decirte cuál, porque no lo recuerdo. Pero como que gracias a una canción concreta pudieron salir de una situación, por ejemplo, ¿no? Entonces, es lo que echo yo de menos ahora, ¿no? Que lo habrá, pero cada vez menos. Canciones que te enseñen algo, porque al final cada canción puede ser un libro del que tú puedas aprender, ¿no? Y hoy en día cada vez hay cosas más vacías, más banales, menos profundas, que no, al final no te enseñan nada, más que ir cagándola por la vida, ¿sí? Entonces sí, al final no deja de ser una mezcla de filosofía, poesía, música, todo mezclado ahí, ¿no? Y es muy gratificante cuando alguien te escribe y te dice, pues que sepas que gracias a esta canción me ayudó a salir de un agujero en el que estaba metido. Pues esa es la responsabilidad que tiene un artista, ¿no? Sí, Que es la que, responsabilidad en la que... que yo... Ujú. Sí, No, responsabilidad que si no te lo cuentan, tú haces tus canciones tranquilamente y muchas veces la gente... sí, 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 sí. ¿Sabes lo que pasa? Que el arte eh, es de las pocas cosas en la vida que es interpretativo. Tú la puedes llevar por un derrotero y el que la escucha, Mm, al igual de manera, pues, de manera que sin pensarlo, como se suele decir, eh, la termina interpretando de otra manera totalmente diferente a su libre albedrío, pero coño, que a él le ayuda a hacerlo de esa manera y seguramente sea una visión que tú como artista ni siquiera habías contemplado. sí, efectivamente. Pero es lo bonito que tiene el arte. Al final las canciones son como cuadros y tú puedes ver una rosa y yo veo un pensamiento y el otro ve una ortiga. El cuadro está ahí. Totalmente. El cuadro está ahí. Lo puedes Sí, sí, llevar. sí, sí, sí. Eh, Así es. Dentro de la carrera de Solsanet, después de aquel 1995, donde estaba, que por cierto, el grupo se llamaba de otra manera, pero para eso compré en el libro. Solsanet ya comienza a hacerse un nombre, ya salimos de esa foto en blanco y negro con Frank con la camisa abierta y esas cosas, caminando por la playa. Aparece un disco en el panorama musical que ahí sí es cierto de que para ustedes fue una auténtica revolución, pero no lo fue solo para ustedes, lo fue para ustedes y lo fue para el panorama musical español en aquel entonces, sin redes sociales, con muy poquitas televisiones y aún así la pegaron de una manera brutal. ¿Cómo recuerdas el Seis Formas de Amar? El seis formas de amar, tío, al final es como un pacto de... Los hombres no parimos, pero como tener un hijo y no sé, que todo lo que ves es súper bonito, positivo y maravilloso. Seis formas de amar fue, además, yo fui coproductor junto con José Antonio, el Ujú, Soja, y nos pegábamos noches enteras en el estudio, tío, amanecía. O sea, se hacía de día y estábamos allí en el estudio escuchando, hostia, pero qué bien suena tal, y mezclando allí, no sé cuánto, vamos a arreglar esto y tal. Y era como, o sea, cuando ya ves eso materializado, después de todo el esfuerzo que se invirtió ahí, ¿no? Ya no solo por parte de Multitrack, sino las horas empleadas en crear las canciones, en los ensayos, las armonías, toda la mezcla, el máster, y después verlo todo reducido a un cuadradito así, y que después fue la bomba, tío. Fue la bomba porque ahí había de todo, a capela, o sea, fue la culminación, ¿no? Digamos que fue un punto culmen del grupo. Y ese disco arrasó por todos lados, tío. Se vendió lo que podría ser disco de oro. O sea, se vendieron muchísimas copias de ese disco. Y salió por todos lados. Cuando estuvimos en Madrid, pues en todas las revistas de fans de aquella época, ¿no? Super Pop, Ragazza, salimos en Interview, yo qué sé, tengo todos los recortes guardados ahí.
en un montón de revistas, programas de televisión, la anécdota que cuento con Nieves Herrero, Ujú. que tenías ahí 5 minutos nada más, porque el que venía detrás de nosotros se había extendido y claro, teníamos 15 minutos, primera con Radio Nacional de España, para toda España ahí. ¿Y qué hacemos, tío? 5 minutos, que es que no nos va a dar tiempo de nada, no sé qué, vaya mierda, tal. Y es como en esto que se te enciende la bombilla y dice, nada, dile que nos deje cantar, que nos deje cantar. 5 minutos, un tema, que nos deje cantar. Y eso fue espectacular, ver la cara de esa mujer. Entramos al estudio, nos sentamos ahí y dice, bueno, pues nada, aquí tengo un grupo musical de Canarias y tal, y ellos me han pedido que les deje cantar y como queda poco tiempo, pues con ustedes Soul Sane, no sé qué, y arrancamos a cantar una capela allí, tío. Esa mujer flipó en colores. Yo vi cómo se levantó la sillita de ruedas esta de edad, se levantó así, la silla saltó para atrás, pero, pero ¿dónde habéis estado metidos? No sé qué, tal, pero qué maravilla, que, bueno, se quedó flipada que después nos invitó una hora entera con ella. Qué O sea, bueno, ella iba tocando varios temas en el programa, pero ahí estábamos los 6 con ella en Radio Nacional. qué Y bueno. así cosas de esas, montones, montones, montones. Con Tony Aguilar, por supuesto, porque Tony fue el que nos abrió la puerta a la autovía de la música negra en España. Y a día de hoy seguimos teniendo contacto con él. O sea, fue nuestro padrino realmente. Sí, sí, lo sigue siendo. Sí es verdad, Piti, que yo me llevé una desilusión en estos últimos días, porque claro, yo lo sigo a ustedes desde el minuto cero, como quien dice, y el repertorio más o menos lo tenía controlado. Pero claro, cuando el otro día me dicen que una de mis canciones favoritas del grupo no la escribieron ustedes, digo, no me jodas. O sea, yo soy fanático, o Todo sea, lo que soy, ¿o qué? todo lo que soy. O sea, soy fanático de esa Es la puñetera mejor, la canción. única. Soy Es fanático de esa maravillosa. canción. Me parece de lo Sí, mejorcito que tiene el grupo, o sea, es maravillosa. Claro, evidentemente el arreglo sí es Soulsanet. sí, el arreglo sí es nuestro. Pero cuando me dicen que la Pero sí es letra no es de verdad. ustedes, digo, no me jodas, tío. Sí, tío, pero nos quedamos tan flipados, nos gustó tanto la melodía, la ternura, o sea, todo en general cuando nos la ofrecieron. Eran dos hermanos si no recuerdo mal, de Valleguerra. Bueno, nos enseñaron la canción y nos quedamos flipados y dijimos, tío, ¿la podemos sacar nosotros y tal? Sí, 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 sí. Ellos encantados, ¿no? La montamos a capela, hicimos varias versiones a capela con música y tal, pero esa la cantábamos prácticamente a capela. Y sí, muy bonita esa canción, muy bonita. Es preciosa, las cosas como son. Bueno, y el Seis Formas de Amar les lleva hasta prácticamente el año 99 sin parar. Por ahí estuvieron Sí, recorriendo la geografía en el jet privado de cuatro ruedas, total, qué locura, tío. porque Siempre tenía me acuerdo de Miguel Ríos con la canción del blues del autobús. total. ¿Sabes? La letra esto de durmiéndote en el coche, no sé qué, de una actuación a otra, tal, y bueno, pues así. Lo que pasa es que nosotros íbamos en coche, ¿no? Éramos 6, tampoco íbamos en una 6 plazas o no sé, unas 7 plazas de esa y tal. Pero a fuego para todos lados, tío, es una locura. Hay que decir que Pete estuvo sentado en el sillón de Nick Carter, también hay que decirlo, ¿En el sillón de quién? de Backstreet Boys. Ah, sí, total, 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 total. La verdad, tío, eso fue brutal también, tío. O sea, estar las puertas cerradas y decirte el segurita, no te pares. Pero lo decía así como, si te paras estás muerto. O sea, era un rollo y se oía afuera un griterío y allí habían puesto vallas y todo, pero las vallas no valían de nada. Decía, tú abre la puerta y sal corriendo y métete en la furgona porque es que vas a acabar mal. Y así vamos a salir uno por uno y eso, pues acabé ahí en la furgona de los Backstreet Boys. ¿Y dónde estoy? ¿Y dónde está la gente, tío? Y un negrata mirándome a mí como diciendo, tú no eres de aquí, de esta furgona. Y digo, ya, ya. Imagínate si salí por patas sin mirar, ¿sabes? Que es que te agarraban cualquier cosa, ¿sabes? A nosotros nos quitaban cuando ya terminábamos las actuaciones, y estoy hablando de actuaciones en Tenerife, siempre he dicho que fuimos profetas en nuestra tierra, de engañar a la gente de por dónde salíamos.
en Tacoronte mismo o en cualquiera de los pueblos del norte, en la plaza, actuábamos en la plaza, estaba el ayuntamiento por detrás, íbamos al ayuntamiento a cambiarnos de ropa y después le decía, no, vamos a salir por aquí y tal, y salíamos por detrás porque sabíamos que se liaba, porque antes de eso tenías que quitarte si tenías pendientes, si tenías cadena, la gorra fuera, todo guardado y a salir corriendo porque como te pillaran te arrancaban lo que tuvieran, querían algo tuyo y sea una cadena, sea pendiente y bueno, eso volaba, tío. Cuando poníamos en el rider que necesitábamos seguridad, se reían de nosotros. Decía, pero si estos son de aquí del barrio de la Salud, ¿qué va a necesitar seguridad? Y te ponían a un segurita a lo mejor y el segurita acababa por los suelos. Acababas cachado en el suelo, tío. O sea que fue muy fuerte. Me acuerdo una actuación en el Concorde, que eso fue brutal. Ahí fue, ahí nos pusieron dos seguritas en la puerta que acabaron tirados en el suelo. Y nosotros salíamos con la furgona del centro comercial a coger la carretera general y mirábamos así para atrás en la furgona y veía a una masa de gente corriendo por la carretera detrás de la furgona. Los coches parados y un montón de gente corriendo detrás de la furgona. Eso fue en el centro comercial Concord. Qué Pero barbaridad. brutal, Bienvenidos a los brutal. Juegos del Hambre. Así era Solsanet en aquel entonces. Mira, ustedes han hecho algo que yo creo que muy poquita gente ha tenido la constancia y también el talento para hacer. Y es que a pesar de que seis maneras de amar, seis formas de amar, fue un discazo y, como digo, cambió la historia ya no solo del grupo, sino de la música en España. Desde mi punto de vista, en cuanto a producción, composición y demás, creo que el culmen de Soul Sanet llega con Denominación de Origen. Un Sí. disco que es temazo tras temazo hoy en día. O sea, hoy en día pones ese Mm, disco y es temazo tras temazo tras temazo tras temazo. O sea, ¿cómo mm. se consigue que la inspiración llegue hasta el punto de decir, a ver, ya tenemos bagaje de grandes canciones. Lo que hubiera hecho cualquiera, y más hoy en día, es hacer dos canciones que sabemos que son hits y lo demás es relleno. Ustedes no, ustedes dijeron, vamos a Sí. meter aquí 17 canciones por nuestros santos bemoles y que todos sean temazos. ¿Cómo se consigue eso? No lo sé, tío. Yo me imagino que será el impulso del que vienes, ¿no? Con ganas de seguir creando y de ideas nuevas. Me acuerdo que proponerle a Víctor Pablo Pérez, que en ese momento era el director de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, una versión del Eres tú de Mocedades, que ahí los arreglos los hizo un amigo para la orquesta. Y grabar, tío, grabar eso con la orquesta, que me fui yo con José Antonio a grabar la orquesta tocando allí. O sea, fue toda una brutalidad. Yo también se abrieron muchas puertas, ¿no? Porque al final fue todo tan brutal en la isla que cualquier cosa que nosotros abríamos la boca y todo era como sí, porque al final estábamos en el candelero, ¿no? Y fue todo brutal, tío. La grabación de ese disco también fue espectacular. Vinieron de Alemania a grabarnos el Eres tú de Mocedades al Teide. Wow. Hay un vídeo por ahí de una televisión Ujú. alemana Sí, que lo he cuando visto. escucharon el Mocedades, la versión nuestra, se vinieron de Alemania a grabarnos ahí. Medio grabaron un videoclip y todo. No pasaron calor ni Que nada ese fue, día, ¿no? no, enchaquetaditos ahí. Tela. Sí. Pero bueno, que al final ni te enteras, tío, porque, no sé, lo disfrutas tanto que el, el cansancio y todo eso queda como un poco en segundo plano, ¿no? La misma emoción no te deja ni sentir el cansancio, es como adrenalina todo el rato y por eso también tienes que vigilarte mucho, ¿no? Porque cuando tú ves que abres la boca y lo tienes todo puesto ahí, es para controlarte más todavía, ¿no? Esa humildad hay que mantenerla, o ese ego hay que mantenerlo controlado, ¿no? Que el ego no te controle a ti, sino que tú seas el que controla el ego. Sí, es Y verdad se que aprende mucho. a ustedes en aquel entonces les pasó un poco, lo voy a llevar a la comparativa a lo futbolístico, si eres fanático de Cristiano, de Messi, de cualquier grande jugador, cualquiera de estos grandes jugadores, que muchas veces en un partido dice, les sale todo. Pues a ustedes es un poco igual, ¿no? Daba igual lo que hicieran, les salía, porque tú vas un día a comprar fruta, casi te das una hostia con la farola y dices, voy a componer un temazo, Sí. ¿no? Ese tema, mira, tío, ese tema, el de tú haces que mi corazón se pare, lo escribí con Jeffrey, mi casa.
Y todos fueron experiencias reales, reales, tío. Yo me comí una farola, yo choqué el coche mirando por una piba. Todo lo que sale ahí es verdad. Pero es que estábamos escribiéndola y a cada cosa que se nos ocurría nos reíamos, tío. Mira, tal cual yo sentado en el sillón así, Jeffrey aquí, yo, tío, tal, no sé cuánto, y empezamos a reírnos y acabamos tirados en el suelo con la libreta en la mano escribiendo la letra de la canción, tío. Porque todo era, yo, tío, me acuerdo de esto, tal, hablando con mi abuela y yo ahí, y mi abuela salía de la peluquería de mi madre. Y mi abuela siempre se empalicaba conmigo y yo, sí, y entonces por la acera de frente pasaba una piba, un pibón espectacular, y yo me quedo así mirando para la piba y mi abuela hablando. Y cuando miro para adelante tenía la farola aquí y me comí la farola. ¡Pum! Me di con la farola. Pero es que mi abuela seguía para adelante hablando. Seguía hablando, no sé cuánto. Y me dio tiempo de ir corriendo a ponerme otra vez al lado de mi abuela, ¿sabes? Para que no se enterara de que me dio un golpe tremendo. Y así, con un montón de cosas. El coche lo choqué con Cristo. Cristo te lo puede decir. Por la, por la avenida La Cárcel para abajo. Y nada, conduciendo los dos ahí, oyendo música y toda de puta madre. Y esto que vemos, o lo mismo, una piba y mirando para la vida. Y cuando miro para adelante, el coche de delante frena y te lo come. Y la piba se partió el culo de la risa. Se meó como diciendo, hostia, el power que tengo y tal. Sí, bueno, cosas, pero al final son cosas, como dices tú, ¿no? Que tampoco tienes miedo de contarlas porque, ¿por qué? Porque le ha pasado a todo el mundo, ¿sabes? Le ha pasado a todo el mundo. ¿Qué hombre no ha mirado a una mujer o qué mujer no ha mirado a un hombre? Así, en plan, hostia, qué pasada, tío, tal. Pues ya está, pues son cosas que pasan. Y ni más importancia ni menos importancia. Y en aquella época, pues ya ves, no pasaba nada, ¿no? Solo sacas ahora y te pueden colgar de la farola, ¿no? No, total, De la misma farola, la misma farola que te comiste, de ahí te cuelgan. sí, porque además la apuesta es arriesgada, o sea, la frase de con dos melones, eso hoy en día, Sí, sí, jugamos con eso, sí, con sí. la metáfora, Pero con el no doble... había maldad tampoco, ¿eh? No había, en mi época tú te podías quedar mirando para una chica porque la veías muy guapa y te atraía o lo que sea, pero tampoco te sobrepasabas, ¿no? Tampoco, o No era sea, siempre había un cosificar, respeto, claro, ¿no? A ver, lo que es, ¿no? Pero se guardaban unos límites, había un respeto, nunca le falté yo el respeto a nadie, ¿sabes? Nunca. Y éramos así, pero claro, tío, yo qué sé, al final la biología también manda, ¿no? total. Cosa que quieren negar ahora. De esa canción en concreto quiero que me resuelvas dos dudas que tengo existenciales. Para mí es A ver, una de esas canciones que me aprendí de memoria la segunda vez que la escuché. Hay dos cosas de esa canción que me parecen brutales. Primero, ¿de quién fue la idea del efectito después de los dos melones? pues mía, O sea, de poner de los dibujos animados, cuac. sí, sí, sí. O sea, esa parte es mitiquísima a esa canción. De Sí, hecho, en sí, directo sí. no suena igual, perdóname, no suena Y lo igual. del tigre, cuando Mickey dice, Hablar ¿no? con ¿Cómo voz es lo firme del y tigre? ¿Sabes que segura. se oye miau? Como un También, gatito, es de un también. tigre. Pues sí, todas esas quedadas, sí, sí. Por cierto, ¿sabes que hay una versión del Tú haces que mi corazón se pare que hice con Chiqui Pérez? ¿Lo sabías? No recordaba yo eso. Te la voy a mandar para que la tengas. Pero, Una versión del Tú haces que mi corazón se pare, Chiqui Pérez conmigo. y eso, Lo sacó ella en su disco. qué bueno, ¿no? A ver, me acabas de descolocar. Eh, porque no me imagino yo a Chiqui Pérez en ese mood que se dice hoy en día. Le cambiamos un poquitito la letra. Ella la quiso modificar un poco para que no fuera tan así, pero sacó una versión medio jazz del Tú haces que mi corazón se pare, sí, sí. Joder, qué bueno. La quiero escuchar. Pásamela, pues la Te la quiero mando, escuchar. te la mando. La quiero escuchar. Es lo que hablamos en ese disco. Tú haces que mi corazón se pare. Aparecía también María de la Canela, que fue otra de las grandes composiciones. Sí. Yo le pregunté a Fran hace un par de días, porque yo, claro, como ahora estoy con ellos más habitualmente, me voy nutriendo de información que antes no tenía. Y esto sí es verdad que sí se lo he preguntado a muchos más artistas, incluso a artistas muy, muy top. Cuando ustedes hicieron María de la Canela, al terminarla, al decir la canción ya está, ustedes ya sabían que eso iba a pegar.
Yo sí, tío. No sé, cuando estás escribiendo, lo mismo que tú haces que mi corazón se pare, o sea, un estribillo tan simple y pegadizo, ¿no? Pues con María de la Canela igual. De hecho, pues, que lo cuento en el libro. En el libro cuento cómo surgieron varias canciones, ¿no? María de la Canela sale de una de Mar Anthony. Ujú. Y esa la escribí con Chris en el monte. Estábamos en medio del monte, tío. Pusimos ahí un loop y venga, vamos a escribir. Y la historia de una chica y tal, y no sé qué, y empezamos a escribir la historia. Pero sí te vas dando cuenta de que, hostia, tío, cuando empiezas a tararearla, cuando empiezas a construirla, y ya cuando la oyes en el estudio, con metales de verdad, ¿sabes? Con trompetas, con trombones, cuando ya oyes la composición musical con músicos, ya se te ponen los pelos de punta y ahí dices, tío, sí, ya, cuando era una maqueta, que era un simple loop, ahí lupeado todo el rato, lo escuchas ahora, brutal. Y ahí es donde te das cuenta, María de la Canela es un temazo también. ¿Y cómo se lleva el que, pues prácticamente veintitantos años más tarde, 26, 25, 26 años más tarde, esa canción y tantas otras, ¿no? Pero ya que estamos hablando de María de la Canela, que además es un tema que cada vez que suenan los primeros acordes ya la gente los reconoce, pero vamos, al toque, como se suele decir. ¿Cómo se lleva que 25 años más tarde la gente la siga cantando? Pero incluso me he dado cuenta que se sabe la letra más que el propio grupo. Yo, a mí me asombra, tío, y es un orgullo tremendo, ¿sabes? Porque al final, eh, mm, que una canción tuya se convierta en un clásico, que se convierte en un clásico quiere decir que no pasa de moda y que permanece a lo largo del tiempo. Hoy en día hay 80.000 millones de canciones más, pero nadie se queda con ninguna. Son como de usar y tirar, ¿no? Las escuchas ya cuando estás quemado la canción, la tiras y coges otra. Pero que haya varias canciones, como puede ser el 3718, el Llámame por mi nombre, María de la Canela, tú haces que mi corazón se pare, que se convierten en clásicos, que incluso ves a gente más joven cantando las canciones o con las canciones en el coche. Es que es tremendo, tío. Vamos, para la historia de la música en Canarias, a mí me parece algo brutal, brutal. Porque cuando una canción se convierte en un clásico, ya está. Ya, eso es uno de los mayores logros, independientemente de si has ganado mucho dinero o no. O sea, vas a permanecer en la historia de la música, ¿no? Porque hoy en día, ya me dirás tú, de las 80 millones de cantantes que salen por todos lados, a ver quién va a permanecer dentro de 15, 20 o 30 años. No, no, está Esto habrá claro. que verlo. Está claro. De hecho, hay una frase que a mí me gusta decírselo, sobre todo a los pibitos jóvenes que están empezando y que muchas veces tienen las ideas, vamos a decir, un poco dispersas. Hay una frase de un artista que te puede gustar más o menos, pero que filosóficamente hablando me parece brutal, que es Arcángel, Austin Santos. Y él dice que él es un artista, que no es un artista de lista, es un artista de un legado. Entonces, ahí ya sabes tú que cuando él saca una canción, lo que pretende no es colocarla en los primeros puestos de reproducciones. Lo que pretende es que dentro de 10, 15, 20 años esa canción se siga recordando como una canción de su autoría. Él lo ha Totalmente. conseguido y ustedes también lo han conseguido, evidentemente. Yo Ese sí, es el mayor número uno que puedes tener. total, Está claro. total. Ese es el número uno realmente. El que se sostiene a lo largo del tiempo. Porque al final, un número uno en listas es porque la compañía discográfica Afloja pone un pasta. maletín Mm. sobre la mesa y te dice, bueno, pues por esta cantidad vas a estar 3 semanas. Y ya está. Pero el verdadero número uno es otro. Totalmente, estoy completamente de acuerdo. Sí, sí, sí. Piti, voy a tocar un tema un tanto más escabroso. Sí, Hablamos hasta donde se pueda hablar o hasta donde se quiera hablar, porque tampoco es un tema que no voy a decir que no importa, sí importa, pero bueno, para entender un poco la historia de Sol Sanet y enseguida hablamos de tu partida. Pero al igual que hablamos de que el tsunami de la fama los arrolló, llegó un punto donde creo que la industria también los arrolló. Llegó un momento en el que se dieron cuenta que no era del todo compatible el soñar con el ser empresario de la música. ¿Cómo se vive ese momento donde digamos que... Bueno, yo no lo voy a explicar, explícalo tú. ¿Qué pasó con Soul Sanet después de Denominación de Origen para que no se apostara de la misma forma que con Seis Formas de Amar?
o sea, una de las decepciones que te puedes llevar en un momento dado con el mundo de la música es cuando te das cuenta, a ver, el artista, su motor es su corazón. O sea, realmente el que es artista no puede dejar de crear. Yo por eso lo de alma inquieta, porque al final tienes tantas cosas dentro y tu vía de sacarla a través del arte, pues tu motor no tiene que ver con el dinero. De hecho, yo estoy componiendo y haciendo canciones y tal, y es que me da igual a dónde lleguen. Es por una satisfacción personal y por si a alguien le gusta, pues ahí está. Pero cuando te das cuenta de que en una industria musical eres un número, no eres o sea, sí puedes tener talento. En aquella época se valoraba mucho el talento, por supuesto. Si no tenías talento, allí no había para afinarte las voces a tiempo real si cantabas en directo y no sé qué, o cantabas bien, si no, a tomar por saco. Pero sí te das cuenta de, por ejemplo, lo que nos pasó con BMG Ariola, fue eso, que el que nos llevaba, a nosotros nos vio en una actuación Manolo Aguilar, a Manolo Aguiar o Aguilar, no me acuerdo bien. Él era el bajista de un grupo muy famoso, bueno, estaba de AR en BMG Ariola. Y él nos vio en una actuación en el norte y se quedó flipado con el grupo. Y nos presentó a la compañía y todo el rollo fue como de, venga, sacamos un primer single y tal, que fue cuando nos fuimos a Madrid también y estuvimos allí viviendo mucho. Pero cuando este hombre se marchó, ahí acabamos en un cajón y entonces todo se viene abajo, porque no hay interés, ¿no? Al final, pues lo que hablamos, o sea, una compañía multinacional no va a poner un maletín sobre la mesa de unas grandes listas de esto si no hay un beneficio por detrás, o sea, da igual, y eso se ve hoy en día. O sea, a lo mejor no sabes ni cantar, a lo mejor no sabes ni pronunciar una frase, pero eres el número uno de todo. Pero eres el número uno porque hay alguien detrás poniendo pasta y porque hay un interés por medio y porque eso genera mucho más dinero. Pero no porque seas realmente artista de verdad, ¿no? Entonces, digamos que son como dos engranajes que funcionan pero no funcionan, ¿no? O sea, el artista, el motor del artista es su pasión por lo que hace y el motor de la industria es otro. Si estás de moda en este momento, te cojo, te exprimo. Y yo me acuerdo, mira, hablando con Tony Santos, ¿te acuerdas de Tony Santos? Jolín, y tanto, el de De Operación Granadilla. Triunfo. Ujú. Pues hablando con él y con Naim Thomas, igual. Total. Naim Thomas, los dos salieron de Operación Triunfo. Y resulta que todo este mundo de los concursos, donde te presentas, tal, estás ahí, vives o sea, se aprovechan, lo siento, pero es lo que hay, se aprovechan de la ilusión del artista para exprimirte al máximo y después acabas en un cajón. De hecho, de todos los que han pasado por Operación Triunfo, dime cuántos hay, dos o tres, no hay más. Y ellos me contaban, decían, mira, tú cuando firmas un contrato para entrar ahí, cedes absolutamente todo, todos los derechos de todo, los cedes. Y ellos, a cambio, ponen en lo más alto, claro, una temporada, porque a la siguiente temporada ya vienen artistas nuevos, ya viene un programa nuevo, y ya viene otro rollo nuevo. Y entonces, claro, me decía Tony, por ejemplo, dice, me hundieron porque yo firmé un contrato por 5 años, el primer año todo maravilloso y el segundo año acabé en un cajón. Y no puedes hacer absolutamente nada. No puedes hacer canciones tuyas por tu cuenta en tu casa, no puedes hacer nada porque has cedido todo en 5 años. Y acaban con la carrera del artista. Al final él no siguió por eso, no siguió por eso. Lo mismo le pasaba a Naim Thomas y me imagino que a todos los demás. Al final, bueno, pues te ven como un número y eso es lo triste, ¿no? Porque habrá de todo, pero hay mucho tiburón por ahí que lo que ve son los billetes y es lo que hay, y es lo que manda y ya está. Te cogen, te exprimen y cogen al siguiente, ¿no? El artista sigue adelante, porque al final es lo que sabes hacer y es como el pitorrito de la olla a presión, ¿no? Cuando estás haciendo la comida y le quitas aquello y sale la válvula, ¿no? Y sale todo el vapor para afuera, Ujú. pues eso es un artista.
Si un artista se va llenando de algo dentro y llega un momento en el que el pitorro ese lo quita y empiezas a crear. Y es lo que te ayuda a seguir adelante, a vivir, vamos. Por lo menos en mi caso. Yo, desde que descubrí que lo mío era todo el mundo artístico en general, pues eso fue a lo que me dediqué. De hecho, dije, en una de esas, ¿no? Bombillitas que se te encienden de la conciencia, digo, joder, digo, pero si aquí lo ideal sería que todos tus hobbies, todo lo que tú tienes de hobby, ¿por qué es un hobby? Porque tú disfrutas con él. Es como ya después cuando terminas el trabajo, me dedico a mi hobby, que es lo que realmente me gusta. Digo, coño, pues tío, coge todos tus hobbies y transfórmalos en trabajo. Claro. Digo, esa es la fórmula ideal. Digo, ¿qué es lo que te gusta a ti esto? Pues dedícate a eso. Y eso fue lo que yo hice en cuanto me di cuenta. Cuando me di cuenta de que lo mío era crear y inventarme cosas y música y lo que sea, pues a eso me dediqué. Porque al final, como yo digo, incluso el trabajo que tengo ahora para mí no es trabajo, es que no me gusta ni llamarlo así, porque es que lo disfruto. Todo lo que hago lo disfruto y al final es una especie de win to win, ¿no? Porque tú, igual me estoy empalicando un montón. No, no, te estoy escuchando embelesado, no, no te quejes. Que tú creas, ¿no? Ujú. Pero claro, como es un motor que tienes dentro y que no puedes parar, porque a mí Cristina muchas veces me tiene que levantar de la silla, ¿qué vamos a comer? Ya yo, venga, levántate, que no sé qué, ¿no? Te tienes que Mm, levantar de la silla porque disfrutas con lo que haces. Digo, el que te contrata al trabajo, pues cojonudo, porque al final a ti te contrata para que le hagas 5 y resulta que terminas haciéndole 10, total. ¿sabes? Pero que es porque te nace así, porque, claro, tú no estás mirando porque me pague menos o porque yo haya aceptado un trabajo de menos dinero, voy a hacerlo de menos calidad, porque al final mi trabajo es lo que habla de mí Total. y yo tengo que ser excelente siempre en mi trabajo. Si yo decido aceptar un trabajo por menos dinero, no va a ser de peor calidad. ¿Por qué? Porque es que yo no mido eso, tío. Yo me siento a crear y creo, ¿sabes? Y no le estoy poniendo vallas ni límite a mi creatividad. Por lo menos como artista soy así, ¿no? Y lo aplico a todo. Lo aplico a todo. Si decido hacer algo, lo hago al máximo. Claro, aquí confluyen muchas cosas, porque ese discurso lo he tenido yo en muchas ocasiones con mucha gente que es pasional, que disfruta de lo que hace, pero aquí hay que poner matices. Todo eso está muy bien cuando tienes unos mínimos, evidentemente, Totalmente. cuando no tienes la presión de tener que trabajar, o al menos, a ver que se me entienda, evidentemente todos tenemos que trabajar para llenar la nevera, pero que no tienes Mm. la necesidad acuciante de levantarte cada día buscando el trabajo para llenar la nevera, entonces evidentemente ahí ya sí disfrutas. Hasta que eso no Mm. ocurra, y en este país más todavía, la cosa se Sí, complica porque vas con el yugo sí. en el cuello y eso es complicado. Eso por un lado. Y yo, por ejemplo, tengo amigos, tengo conocidos que son grandes artistas, deportistas, no sé, tienen grandes hobbies y que se les da muy bien. Y que pienso igual que tú que podían dedicarse a eso. Y me han llegado a decir, tío, ¿sabes qué pasa? Que desde el momento que lo convierta en mi trabajo ya no lo disfruto. Porque tengo la necesidad de hacerlo para alguien o de terminarlo en unos plazos. Y entonces ya no es igual. Yo quiero hacer las cosas como a mí me da la gana y sin que nadie me está apretando. Y también, Ya. también tiene su lógica. Lo que pasa es que son cosas Sí, diferentes de verla. sí la tiene. Lo que pasa es que al final todo eso se construye con el tiempo. O sea, yo tengo gente que me encarga trabajo y como ya me conoce, me dicen plena confianza. Sé que va a salir bien, no quiero ponerte límite, no quiero tal. Entonces ahí trabajas a gusto, ¿no? Después hay otros trabajos que tienes que ir a hacer una cosa y ya está. Si tienes que ir a grabar un evento o tienes que ir a echar fotos a un evento y tal, tú vas a echar fotos al evento y ya está, no hay más, ¿no? Pero al final son eventos que tienen relación con la parte turística y la suerte que es que cojo a mi familia y nos vamos todos. Y entonces Cris está con los enanos por ahí, que si hay una actividad para los niños, no sé qué, pues ellos están divirtiéndose y yo por otro lado voy echando fotos. Y... Pero bueno, es complicado, tío. Yo porque soy un kamikaze, o sea, ya está. Es que no hay otra explicación.
me tiro y ya está. Y después también es verdad que aprendí, me acuerdo, mi madre siempre las madres son maravillosas porque siempre, y tienen toda la razón, es decir, al final pasan por determinadas experiencias antes que tú y ellas te hablan pues en base a la experiencia que han tenido, ¿no? Y me decía, ya, ten cuidado, que no sé cuándo y tal. Bueno, pues las cosas de las madres, ¿no? Y yo desde que tengo uso de conciencia, yo le decía a mi madre, decía, mamá, yo, gracias por el consejo que me das, digo, pero necesito tomar mis decisiones y si me estallo yo y no tengo a nadie a quien echarle la culpa, sino si me estallo yo. Y entonces ya yo revisaré y analizaré qué fue lo que falló y tal y cual, y es una manera de crecer también, ¿no? Entonces siempre fui ahí como un poco que quería hacerlo ya, ya está, ya si me estallo no pasa nada. Entonces, cuando yo tomo una decisión, aprendí desde hace muchísimo tiempo que no le echo la culpa a nadie de cómo haya salido la decisión que se haya tomado. ¿Por qué? Porque si yo soy consciente para tomar esa decisión, asumo las consecuencias. Si me equivoqué, pues ya está, a tomar por saco, ya está, no pasa nada. O cargas con lo que tengas que cargar, pero tomas tú la decisión y ya está. Entonces, bueno, pues eso, ese es el kamikaze que llevo dentro, que me empuja. Y viendo cómo ha sido un poco tu vida, Piti, ahora que nombras a tu madre, antes nombraste a tu abuelo, a tu abuela, perdón, nunca te dijeron aquello de, ten fundamento, coño. Mi madre decía que te vas a dedicar a la música, pero tú estás loco. Ya, porque yo me acuerdo, es que, mira, yo estudié ingeniero técnico en electrónica y telecomunicaciones y me faltaba un año para terminar y todas las notas de puta madre. No es que haya sido, pero bueno, he estudiado. Y, y me acuerdo que un año digo, esto no es para mí. Y lo dejé, y dejé de estudiar. Y así lo mismo con un trabajo, un mayorista de farmacia. Digo, esto no es para mí. Y entonces todo ha sido, mi relación con mi madre y mis padres es como, pero tú estás loco, pero tío, pero ¿por qué? Pero no sé, bueno. Y ya cuando él me dedica a la música, no sé si me van a quedar los auriculares si me está pitando la batería, no sé. Bueno, ya cuando le digo que me voy a dedicar a la música, ya eso fue, ya me dan por perdido, ya dice, te vas a ganar la vida, con eso no te vas a ganar la vida, no sé qué. Y a día de hoy tú le preguntas, y es, pero ¿cuándo vas a cantar? ¿Pero cuándo te vas a subir al escenario? Pero no sé cuándo. Pero ¿Cómo, bueno, cómo así. cambia la película, eh? Sí, 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 sí. Oye, Pero Piti, bueno, al final, dime, dime. no, digo que al final es tener un poco claro lo que uno quiere, que yo sé que a veces es difícil, hoy en día es mucho más complicado, porque estamos tan bombardeados con cosas externas que preguntan a la juventud y muchas no saben lo que quieren. Cuando nosotros teníamos 18 años ya teníamos muy claro lo que queríamos y es más complicado, ¿no? Pero sí que es importante tener claro hacia dónde uno se dirige y hacer todo lo posible ahí. Hay un empresario chileno que el tipo tiene un montón de empresas y, bueno, es un visionario absolutamente ya no solo de visionario a nivel empresarial, sino que es un buscavidas de una manera espectacular. Su vida es digna de la universidad que quiera. Y él siempre dice lo mismo, todos mis proyectos empiezan con un no. Si no hay un no, yo sé que ese no es el camino. Si a mí me dicen, me parece estupendo, voy por el otro lado. A mí ese no me gusta porque ese es corto. A mí me gusta el que cuesta al principio y al final aguanta, ¿no? Y un poco es lo que te ha pasado a ti también, ¿no? De encontrarte que te vas a dedicar a eso, qué tal, qué cual, no sé qué. Pues mira, Sí, mira dónde estamos, ¿no? Mira, antes de que te quedes sin batería en los auriculares, cuéntanos al margen de todo lo que estás haciendo con Extremadura Virtual y todas estas historias, musicalmente, ¿qué está haciendo Piti García? Porque ahora mismo estás en un momento donde haces lo que te da absolutamente la real gana, pero además en mayúscula negrita, subrayado y con neón. O sea, yo ya no sé qué es lo, totalmente. ya no sé qué es lo próximo, un sinfónico de merengue, yo no sé, ya estás en un punto ya. Qué bueno, tío. Espérate, que no sé si desconectar esto antes de que me diga, ya no te oigo más. A ver, habla, te oigo. ¿Me oye? Sí, sí, te oigo.
Pues no sé si puedo poner a cargar uno de ellos, no lo sé. Bueno, vale. Son las inquietudes, tío. Al final, mira, lo de la bachata, que es Ujú. lo que estoy haciendo ahora sí que me gusta bastante, viene por bailar bachata. O sea, yo conocí a Cristina bailando salsa, ella bailaba salsa, y a mí siempre me ha gustado la salsa. Y siempre he tenido sentido del ritmo. Como músico, tiene sentido del ritmo. Pero nunca me había puesto a bailar y ella fue la que me empujó a bailar. Y desde entonces, desde que nos conocemos, qué bien bailamos salsa, bachata. Y la bachata me costaba, tío. Me costaba la bachata, decía, no sé, colega, no me entro, no me entro. Hasta que al final le voy cogiendo el gustillo, muchacho. Y la bachata me encanta. Conocí a un artista que se llama Pinto Picasso, no sé si lo conoces. No lo conozco y mira qué Que, raro. bueno, pues Pinto, apúntatelo, Pinto Picasso. Es una, a ver, este pibe hacía reggaetón antes, ¿vale? Pero se pasó a la bachata. Y tiene una espectacular, tío. Me gusta porque tiene, es como bachata callejera, no sé. Y gracias a él fue que me entró el gusanillo de la bachata, digo, hostia, y de bailarla, ¿no? Y de disfrutar bailándola. Y al final la bachata para mí no es más que una evolución de un bolero, porque al final Mm, muchas de las letras son como la de los boleros. Es más, tú coges un bolero y con un bolero puedes bailar bachata. total. Y los boleros, ya sabes, escuchando boleros de niño. Y yo creo que eso fue el vínculo, ¿no? Aparte de que me gusta la salsa, que de ahí sale María de la Canela Ujú. y algunas canciones más. Pues sí, estoy en un punto en el que digo, voy a hacer lo que me apetece porque me apetece y ya está, por el disfrute de seguir componiendo y de seguir sacando cosas que estoy haciendo bachata y sigo haciendo música negra, claro. Pero bueno, estoy en un punto creativo ahora interesante, que me apetece en los ratitos libres ponerme a componer. Yo me imagino el Pro Tools de Pity diciéndole, ¿está usted seguro de lo que va a hacer? Porque, ¿De porque ya verdad? de verdad vas a ir ¿De por ahí. dónde saco el güiro? ¿De dónde saco el güiro? Me dice, ¿de dónde saco el güiro? Solo tengo subgraves aquí. No, la verdad que está haciendo cosas muy interesantes. Por cierto, tú me recomendaste a un artista bachatero. Si no lo conoces, búscate a Dominic Marte. Te va a encantar. Dominique Marte, me lo Dominic, apunto. Dominic Marte. Dominique. Brutal. O sea, mira que yo escucho bachata de toda mi vida, desde las primeras, o sea, desde los primeros bachateros de la historia hasta los Mm, actuales. O sea, yo música ajá. latina, pídeme lo que quieras. Y este pibe no es de los más actuales, pero digamos que tampoco de los antiguos. O sea, hace algunos años despuntó. Tiene Ujú. canciones muy, muy chulas, muy melódicas, unas melodías muy cuidadas. Creo que te va a gustar, sinceramente. Así que te Me mandaré lo apunto y te cositas. lo pediré luego. Sí, sí, Te lo pediré, sí, sí, te sí. mandaré cositas para que cojas referencia porque creo que hay cosas que te pueden servir. Por Vale. cierto, hablando de bachata, ha lanzado una hace muy poco, vas a lanzar otra cuando a ti te dé la gana porque ya la estás anunciando. Está quedando espectacular, Esta chaval. mañana me dice mi mujer, mira, ya Piti estrenó una bachata. Digo, ¿cómo que estrenó una bachata? Y no me dijo nada, el capullo este. Dice, ah, no, no, espera, que es una imagen. Digo, ah, vale, vale, ya me quedo más Sí, tranquilo. sí, sí, sí. Sí, tío, está quedando muy bonita. Muy bonita. Además tiene rap y todo. Qué bueno. Sí, porque últimamente Ahí es lo que te digo, metiéndole hacer lo que pop. te da la gana. ¿De cuándo rapeas tú, tío? O sea, que Sí. tengo a Jeffrey diciendo, pero ¿qué le pasa al tío este? O sea, Me acuerdo siempre de Lauryn Hill, ¿sabes? Que canta y hace rap y hace todo lo que se le ocurre, pues al final es probar, ¿no? Yo qué sé. El artista en sí es lo que hace. O sea, son inquietudes musicales en este caso, pero también pueden ser inquietudes artísticas de pintar y dice, pues voy a probar otro estilo y a ver qué sale. Y voy a probar esto y voy a probar lo otro y al final estamos vivos, tío, y podemos probar lo que nos dé la gana. claro que sí, al final el límite es el que tú te pones y en ese sentido tú no sabes ni lo que es eso. O sea que... No, Y como tampoco le tienes que dar explicaciones a nadie, pues ¿qué quieres que te diga? Que le den un poco por saco. Al igual si... Bueno, ¿cuántas piezas habrán quedado en el cajón porque no te han terminado de llamar la atención una vez terminada? sí, no, y temas a medias, tengo montones. De hecho, algunos de los que he sacado últimamente son temas a medias que digo, vamos a escucharlo otra vez. Y ya los cojo y les doy otra línea, otra onda y tal. Y sí, sí, pero tengo ideas, tengo para aburrir ahí. Eso es un Y buen, cosas escritas igual. eso es un buen matiz porque
Yo sigo metiendo pildoritas de cosas. Otro de los artistas actuales que es top mundial, que a día de hoy, urbano, que es Wisin, un tío que ya no tiene nada que demostrar, que lleva 30 años de trayectoria. Él siempre decía, el que termina la producción en un día no es buen productor. Dice, tú te tienes que ir a acostar, tienes que irte a correr, tienes que irte a hacer lo que tú seas y al día siguiente volverla a escuchar porque la vas a escuchar con un oído diferente. Así es, efectivamente, así es. Y de hecho, ya no te digo ni de un día para otro, una semana. O aburrirte de decir, fíjate, esta última que vamos a sacar ahora con esta mujer, Que no se digas me quién olvida el es, nombre siempre. o No lo, digo o lo quién es. Bueno, decimos. ya está, Ah, pues en la imagen Shamaya, que Shamaya, compartí sale, sí, Shamaya. vale. Pues esa fue la primera bachata que compuse. Y fíjate ahora es la tercera que va a salir. Es decir, que esa lleva en el cajón ahí, Tela. porque la oigo y digo, no, no me gusta. Y la paro. Y después la vuelvo a recoger, a retomar más adelante y no sé qué. Y empiezo a cambiarle cosas. Digo, oye, ahora me va sonando mejor, ahora me va sonando mejor. Hasta que al final, porque lo de la bachata, tío, o sea, yo para componer, primero tengo que diseccionar la canción. Yo tengo una habilidad que no sé si es común o no, que mi forma de componer ha sido siempre la misma. Yo escucho una canción para coger una idea, por ejemplo, y en mi mente puedo escuchar lo que hace el bajo, lo que hace la guitarra, o sea, en mi mente puedo separar, como hace ahora la inteligencia artificial, que te separa todos los instrumentos, pues eso lo hago yo en mi cabeza. Y entonces, cuando decidí, antes de componer una bachata, me tuve que poner a escuchar bachata como un loco. Y ya la escuchaba bailando, pero eran los viernes. Pero me tuve que poner a escuchar y a utilizar eso, de decir, ¿qué hace el güiro aquí? ¿Qué hace la guitarra, la rítmica de la guitarra, no sé qué, el bombo, no sé cuánto, tal? Y cuando ya tenía más o menos eso claro, digo, mira, hay paradas aquí, no sé qué, cambian el tiempo, tal. Y cuando ya tenía todo eso, pues ya es cuando empiezo, ¿no? Y claro, todo es un proceso, no de un día para otro como que no. Y además es un error. Es un error porque cuando te pegas muchas horas componiendo, llega un momento en el que todo lo oyes de puta madre. Y dices, tío, ¿cómo suena? Y después la oyes al día siguiente y dices, pero qué mierda, ¿no? Que esto no me gusta. Pero porque se te vicia el oído y Claro. así con todo. Entonces tienes que dejar pasar tiempo. Cuanto más tiempo, mejor. Además, la bachata a mí particularmente me parece de los géneros musicales más meticulosos, porque al final es lo que hablamos, la guitarra tiene muchísima presencia, la línea de bajo tiene muchísima presencia, el Sí, güiro no es como el merengue, que es un acompañamiento, sino que el güiro también tiene su parte de importancia en la composición, o la mm, güira en este caso. Luego la percusión es fundamental en la los bachata. bongos es que es brutal, tío, lo que hacen los bongos, Sí, colega. sí, sí. Ah, eso, O sea, es flipante, es flipante. eso no es el de la salsa, que son tres compases. Ahí No, eso no, lleva no, otro no, no, rollo. no. Es increíble, es increíble. Y eso es lo que me maravilló de la bachata, fíjate, escuchándola ya, diseccionándola y tal con el bisturí, digo, hostia, tío, qué máquinas, colega. Yo me pongo a pensar en un tío tocando la güira y digo, colega, tremendo máquina, tío, porque hacen cosas, y con los bongos igual. Se lo dije a Chris, digo, me quiero comprar una güira y unos bongos y tal. Digo, estoy a punto de comprármelo, o sea que en algún momento Ya te me digo, empiezo a meter en la... ya te digo yo que un guirero de bachata te mete una hostia y te deja bailando 3 días. Eso sí, Sí, porque sí, 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 sí. de todas formas, un día que estés por Sí. Tenerife, avísame y quedamos con un amigo mío que es probablemente el mejor guirero que hay en Canarias. Ah, Y sí, 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 es igual amigo. lo conozco y todo. Se llama Pili, él estuvo con Sarao Latino en su Claro, momento. Y Sarao, un sí. tío que mide 2 metros y de alto también. Hostia, O sea, es así. qué Pero tiene fuerte, un colega. corazón No, enorme. no lo conozco. Sí, 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 sí. Y Qué guay. ya te digo, Coño, pues está bien, claro, lo quiero conocer porque él, así un día hacemos una canción y lo meterle el Will si quiere, vamos. Estos son colaboraciones, sí, no, que no, no, pero no, él está dispuesto a lo que sea, segura, y si viene de mi parte más, porque él me tiene a mí como un hermano. Pero ya te digo, o sea, más allá de todo eso, es un tío que le encanta la música y es, creo, a día de hoy, la única persona en Canarias que ha roto una guira actuando. Imagínate la fuerza que le puede haber dado a eso. increíble, tío. Rompió una guira actuando. O sea, es alucinante.
Es alucinante. O sea, Qué bueno, qué te voy a bueno. enviar vídeos de él para que veas las cualidades y ya después, si quieres, hablamos con él para lo que haga falta. Pero es Qué guay, tío. una pasada, es una pasada. O sea que, por cierto, ¿cuándo estrenamos la bachata con Shamaya? Venga, que nos tenemos que ir. La bachatita con Samaya está todavía en proceso de mezcla y mastering. Quiero darle un repasito a mi parte para ver si meto algún detallito más, pero estamos a martes. Pues yo creo que a finales de semana igual está, o así. Más tardarla a principios de la semana que viene. Bueno, Tú la escucharás antes, tú la tú, escucharás antes. tú no eres como estos de hoy en día que tiene que ser el viernes a las 8 de la noche porque si no, la canción... Ah, no, no, no. Pero precisamente por eso, por lo que estamos hablando, ¿no? Que no, que eso me da igual. La lanzo cuando el YouTube me deje subir el vídeo. Y ya está, y ya está. Bueno, el Spotify, como lo estoy haciendo a través de Multitrack, que me lo suben ellos al Spotify, está tardando un día. O sea, yo les envío los datos, les envío el tema, la carátula y tal, y al día siguiente suele estar en el Spotify. Sí, además Multitrack Pero bueno, trabaja con... podemos planear un lanzamiento también. Hombre, yo creo que ya va siendo hora de que profesionalices eso un poco. Estás haciendo las cosas a lo Lailo y tienes a la gente trastocada. Soy muy hippie, pero bueno, venga, me pongo en tus manos y planeamos un lanzamiento. Me levanté una mañana y me veo que pone Piti García ha publicado tal. Y cuando entro era el Tupiel. Digo, ¿qué hace Piti? O sea, a las 7 de la mañana, ¿qué coño hace publicando estas cosas? Mira, anoche me desperté a las 2:30, porque eso también me pasa. 2:30 a 3 de la mañana y hasta las 5 y pico no me fui a acostar. Y estuve ahí en el ordenador con la portada de la bachata y no sé cuánto, y escuchando el tema una y otra vez y no sé qué, no me podía dormir. Y ahí me pegué hasta las tantas y a lo mejor sin mirar la hora, pues eso, yo, "Ay, voy a publicar el tema". Y me da igual, no miro la hora porque yo qué sé, estoy en mi rollo y el tiempo no existe, ¿sabes? Alucinante lo tuyo. Es digno de estudio. El día que alguien te haga un análisis psicológico ahí, le va a salir Mira, error. Error el tío está como 404. una... Qué Ay, señor. bueno, tío. Piti, que nos tenemos que largar por muchos motivos, pero tú sabes que esta conversación se va a extender. Tendremos que hacer más charlas. Sí, Ya cuando estés por aquí, a ver si hacemos algo de otro rollo. No sé, algo venga. investigaremos. Nada, que decirte que es un placer absoluto siempre hablar contigo. He pasado de ser fan a colega y eso me mola mucho. Totalmente, tío. Me mola muchísimo. Y yo agradecido también, ¿eh? Por tu parte, por lo que haces, tío. Y a ver, que soy colega, pero sigo siendo fan, ¿eh? A mí el lugar de fan no me lo quite nadie. Yo sigo estando ahí, que no quiero que se me cuele nadie. No, no, Y, no, esa medalla está ganada hace tiempo ya. y nada, tío, que lo que sí tienes que hacer es decirle a toda la peña que nos esté viendo ahora mismo, que espero que sean muchos, dónde seguirte, porque tú ahí estás siempre on fire. Pues nada, estoy, a ver, redes sociales, ya sabes, lo mismo que me levanto a las 3 de la mañana, pues publico algo a las 3 de la mañana y tal. Pero bueno, estoy principalmente en las redes, en Facebook y en Instagram, pero no llevo ninguna metodología ni nada, sino cuando se me cruza el cable y ya está. Para ti el algoritmo es No me una fijo. palabra, ¿no? Nada, nada, nada más. Y después la página web mía, pitigarcia.com, ahí también hay un correíto para contacto, lo que sea. Pero vamos, que ya te digo que es que hago miles de cosas, tío. O sea, vengo del huerto, ¿sabes? Vengo de plantar pimientos, Toma ya. ¿eh? Lo mismo compongo que te hago un queso, que La te hago un pan, estrellita que de planto plantar. pimiento, ¿eh? Pues eso, entonces son 40.000 cosas que digo, bueno, yo me voy timoneando así en la vida y tal. Y entonces por eso también, bueno, no es algo que sea primordial, pero intento estar, pues eso, en las redes y publicar alguna cosita y tal. Sí hay que decir Así. que lo hemos dicho un poco someramente, pero que este tío, y me voy a venir a mi pueblo, saca unas a fotos brutales y unos vídeos 360 que parece que estás metido ahí en el palacio de no sé qué, en el culo del mundo. O sea Sí, que, tío. nada, Y el que quiera saber por qué pasan esas cosas está en el libro. sí, sí, y el que quiera ¿Cuál es saber, mi filosofía? y el que quiera saber por qué el GPS de Piti no funciona, también que vaya al libro.
Que Piti tiene problemas a veces para localizar los sitios o para volver de los Total, sitios. total. Es jodido, ¿eh? Es jodido. Es Piti, ¿qué jodido quieres? porque... Sí, sí. ¿Qué quieres que te diga, tío? Que ha sido un placer como siempre, que para lo que te podamos echar una mano, sabes que no tienes ni que pedirlo. O sea, lo puedes pedir por imperativo. Cabrón, hazme esto. Y ya está. No tengas ningún problema, que lo haremos de mil amores. Y nada, que se te echa jodidamente de menos por aquí. Ya lo sabes. Ya, yo también tengo ganas de estar, pero bueno, de estar en todos lados a la vez. Siempre que puedo voy, cada vez cuesta más, pero bueno, tengo el objetivo principal para mí ahora es mi casita en el campo, que parece una chorrada, pero para mí es importante, mi casita en el campo. Pero bueno, sí, ya lo saben los chicos y ya lo sabe todo el mundo. De estar en Tenerife estaría, o sea, Sousanes serían 6, eso Total. está clarísimo, eso está clarísimo, Ahora eso mismo, no hay ni que ahora en mismo, duda. ahora mismo tenemos a Sol Sanet en Tenerife y a Pipi Landström en Cáceres, que le falta el caballo y el mono, porque todo lo demás lo tiene. Madre mía, Total. la vida que uno elige. Oye, que me encanta que seas tan feliz, tío. No cambies nunca. De verdad que no. Ah, tío. Si cambio, que sea para mejor. No creo que se pueda, así que ni lo intentes. Tío, te mando Un abrazote grande. un abrazote grande. Vale, hablamos. Venga, sí. Piti García, aquí en Carabé. Gracias por vernos. Chao, chao.